Por el Grupo Parlamentario Socialista no hay sustituciones. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, doña Nuria, si no pierde la memoria. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora consejera y su equipo. Don Isaac Castellano sustituye a don David de la O. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, están todos. Bien, pues vamos a comenzar con el orden del día previsto y empezamos con el apartado de comparecencia. La primera es listada por el Grupo Mixto sobre dispositivos sanitarios ante el aumento de patologías mentales consecuencia de la crisis económica. Don Román Rodríguez tiene 5 minutos para fijar el objeto de la comparecencia. Señora presidenta, señora consejera, señorías, muy buenos días también a los medios de comunicación. El objeto de esta comparecencia tiene que ver con lo que nos pasa. Yo creo que está más que contrastado que los problemas de salud de la colectividad están vinculados de manera determinante por las condiciones socioeconómicas de esa colectividad. Es evidente que el factor socioeconómico determina los problemas de salud, no solo psicológicos, sino también orgánicos, físicos. Y eso, literatura hay de forma que evidencia estas afirmaciones muchísimas. Estamos en una crisis económica duradera que no aparenta ninguno de los datos que condicionan el desarrollo económico que se vayan a producir cambios relevantes. Es más, todo apunta a que empeoramos y en todo caso se cronificará los parámetros socioeconómicos que estamos viviendo. Altas tasas de desempleo, altas tasas de ciudadanos que no reciban ninguna prestación, altas tasas de familias que no tengan ningún ingreso, de manera que estamos ante un problema no de coyuntura, sino desgraciadamente estructural. El impacto que esto tiene sobre la salud de la colectividad, insisto, es evidente. El objeto de la convocatoria es llamar la atención del Departamento de Salud de nuestra comunidad sobre el qué hacer en esta materia ante el evidente deterioro socioeconómico de nuestra comunidad. Está también analizado y estudiado que la gente en desempleo enferma más, y enferma más en las patologías psíquicas y en las patologías orgánicas. Y como estamos en un momento terrible de los niveles de desempleo y de cronificación del problema, parece razonable que el sistema sanitario articule respuestas para detectar los problemas y para actuar sobre ellos de forma preventiva o asistencial en función del momento en que se capten. El dispositivo de salud mental pudiera ser uno de los dispositivos sanitarios capaces de captar una parte del problema asociado al desempleo. Pero no sería el único dada la entidad del problema. Por tanto, lo que pretendo hoy, en nombre de mi grupo, es que la señora consejera nos diga qué previsiones tiene en esta área del sistema sanitario para intensificar la detección de los problemas psicosociales asociados al desempleo, que están, insisto, muy contrastados y que incrementan los procesos de salud asociados a esto en etapas más normales. Es evidente que la gente que pierde el empleo, además de las condiciones socioeconómicas que empeoran de manera evidente, tienen problemas de autoestima, tienen problemas de socialización, tienen problemas a partir de ahí de todo orden, ¿no? Desde el insomnio a la depresión, a distintas categorías patológicas que evidentemente están descritas. La pregunta es, ¿el dispositivo de salud mental que hoy dispone el sistema sanitario de Canarias está capacitado para captar la casuística, la patología generada en torno a este importante colectivo de población? Y si no es así, que yo creo que no es así, porque los sistemas de registro que conocemos no serían suficientes para captar la patología menor que en esta materia se está generando, ¿qué podemos hacer para mejorar esa captación y actuar sobre un problema que, insisto, tiene mucha entidad? Yo no quiero alarmar, pero tampoco me gusta minimizar los problemas, porque si uno minimiza los problemas no se encausan las soluciones. Pero es evidente que existe una asociación de este problema de desempleo con las patologías
psicológicas y físicas, y que existen incluso recomendaciones internacionales en el sentido que se busquen mecanismos de observación, de medición de una situación extrema que son los suicidios y su vinculación con la crisis. Y repasando los antecedentes estos días, los datos son, en los estudios publicados, escalofriantes. Se triplican los suicidios entre estos colectivos. Se triplican. Y para no utilizar el caso español, que todavía no tenemos datos publicados sobre la materia, utilizamos fuentes de otros países de la Unión. De manera que el objeto de mi solicitud hoy en nombre del Grupo Mixto es que la señora consejera nos diga qué está haciendo el Departamento, qué hace el dispositivo de salud mental para captar este tema, para monitorizar el grave problema de las patologías asociadas al desempleo y qué capacidad de respuesta tenemos. Y en función de eso yo luego haré algunas consideraciones que me parecen vitales ante la dimensión del problema del desempleo en nuestra comunidad, la cronificación de este problema, desgraciadamente, y las consecuencias, insisto, que sobre la salud psíquica y física tiene semejante injusticia que es querer trabajar y no poder hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rodríguez. La señora consejera, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora Presidenta. Buenos días, señores y señoras diputados. Buenos días, señores y señoras de los medios de comunicación. En efecto, uno de los logros recientes en la red de salud mental del Servicio Canario de la Salud ha sido la implantación total en nuestra comunidad autónoma de un registro específico de los casos atendidos. Su utilidad es incuestionable ya que permite la evaluación objetiva de aspectos como la actividad asistencial, la prevalencia y la incidencia de las distintas patologías atendidas y la orientación de cara a las acciones de gestión y planificación en nuestra comunidad autónoma. Gracias a este registro podemos ofrecer datos comparativos de los 2 últimos años. El número de pacientes atendidos en las unidades de salud mental aumentó en 2012 respecto al año 2011 en un 3,4%, pasando de 50.685 pacientes a 52.411. Sin embargo, este incremento ha sido debido básicamente a los pacientes con diagnósticos de la categoría F2. La categoría F2 incluye la esquizofrenia, los trastornos esquizotípicos y los trastornos de ideas delirantes, con un 3,11% de incremento, cuya aparición no puede ser atribuida, según los profesionales de la psiquiatría, a la crisis económica, sino básicamente a factores genéticos y biológicos. Respecto a la depresión leve y moderada, aquella más potencialmente influida por factores externos, no se ha producido un cambio significativo, ya que se produjo un aumento de un 2,9%, es decir, 83 pacientes más, pasando de 2.873 a 2.956 en el año 2012. Sin embargo, cuando consideramos las patologías cuya incidencia puede verse más influida por una situación de crisis económica, como los trastornos adaptativos y los trastornos de ansiedad, el número de pacientes ha disminuido en un 1,9% en este mismo periodo, pasando de 16.052 pacientes a 15.755. Además, el número de urgencias atendidas en la red de salud mental disminuyó en 2012 respecto al año 2011, ya que pasó de un 1,36% a un 1,16% del total de las consultas. Precisando datos sociodemográficos, la proporción de hombres y mujeres atendidos se ha mantenido invariable entre ambos años, y en cuanto a la edad ha habido un incremento de 6,7% en el número de pacientes atendidos en rango de edad entre 19 y 30 años, mientras que ha habido un descenso del 3,5% en el rango de los 46-60 años. En conclusión, afortunadamente, aquellos trastornos más susceptibles de estar influidos por una situación de crisis económica no han aumentado, mientras que el ligero aumento global que se ha producido en nuestra comunidad entre 2011 y 2012 es atribuible sobre todo a los trastornos psiquiátricos mayores, que son precisamente aquellos de mayor gravedad y que ineludiblemente deben estar tratados y en seguimiento en una red especializada de salud mental.
Finalmente, respecto a la red de salud mental, se han mantenido todos sus dispositivos, recursos sanitarios y sociosanitarios a pleno rendimiento para prestar asistencia a todas aquellas personas que pudieran necesitar de servicios especializados sin disminución de sus recursos asistenciales ni humanos. Es más, se han promovido y acordado entre la Administración y los profesionales sanitarios diversos objetivos de mejora de índices asistenciales varios en el contexto de las acciones habituales de consecución de objetivos y optimización de los recursos que tienen lugar cada año en el Servicio Canario de la Salud. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por los grupos no solicitantes la comparecencia, el señor Morera por un tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Bueno, no voy a discutir los datos que usted nos ha dado, señora consejera, pero la realidad que estamos viviendo a este respecto parece que es otra, ¿no? Y baso esta aseveración en dos premisas importantes. Por un lado, el que se ha constatado un aumento del consumo de psicofármacos ostensible. Y por el otro, que comentaba el señor Rodríguez, la tasa de suicidios en nuestro país ha aumentado un 50%, situándose ahora mismo en 15 casos por 100.000 habitantes y años, o sea que un aumento franco en estos últimos años. Entonces pueden estar pasando varias cosas, ¿no?, que son dignas de analizar. Puede estar sucediendo que los pacientes no estén acudiendo al médico y por tanto no se están tratando. Y esto es una realidad, es el miedo a enfermar o el miedo a reconocerse enfermo que sucede en los periodos de crisis y que podemos relacionar con otra realidad constatable, y es la disminución de los índices de asentismo laboral, ¿no? Hay gente yendo a trabajar enferma. Otra posibilidad que puede estar sucediendo es que estos pacientes se estén automedicando sin consultar con ningún médico, y esto puede encajar con lo que he comentado antes del aumento que hay de psicofármacos y que está constatado por Farmaindustria y por el propio Ministerio de Sanidad. Y también puede estar pasando que estos pacientes, mayoritariamente con cuadros de ansiedad y depresión reactiva, como usted ha comentado, estén quedando en el ámbito de la atención primaria y, por tanto, no se estén registrando en las unidades de salud mental. Bueno, este no es el foro para plantear soluciones a la conducta humana, ¿no?, pero lo cierto es que la actual dinámica económica, como decía el señor Rodríguez, subyace en exceso en el ámbito del comportamiento humano, ¿no? Y, por tanto, otro tipo de economía basado en valores más humanitarios probablemente sería la solución genérica para este problema. Pero sin desistir de esta alternativa, que debe ser un propósito irrenunciable, entendemos que este nos queda lejos de nuestro campo de acción para buscar las soluciones en este punto, ¿no? Un problema sobreañadido que se va a ver este grupo de pacientes es el desamparo en el que se van a encontrar en este contexto de crisis que vivimos, ¿no?, teniendo en cuenta que el 20% de los discapacitados dependientes de nuestro país lo son por patologías psiquiátricas. Y a los recortes que ya había aplicado el Gobierno del Partido Popular y que ya conocíamos en el área de aplicación de la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, pues se suman los recortes a los que nos han sometido la pasada semana y que obviamente van a afectar a este grupo de pacientes. Nosotros le proponemos algunas medidas a este respecto, señora consejera. Yo creo que se puede potenciar más la salud mental en el ámbito de la atención primaria y extender el registro de pacientes con enfermedad psiquiátrica a la atención primaria para conocer con más certeza la dimensión de este problema en nuestra comunidad, además del registro que usted ha comentado de las unidades de salud mental. Creo que se deben activar políticas orientadas a la concienciación social sobre el problema del suicidio y poner en marcha medidas que faciliten la detección temprana y el tratamiento y la prevención de la reincidencia en los casos de tentativas de suicidio. Buscar fórmulas para que los pacientes afectados por cualquier patología catalogada como enfermedad mental no se vean afectados por los recortes, ya sea en su atención como dependientes o en el acceso a prestación farmacéutica o en el transporte sanitario no urgente. Y todo esto quizás se podría englobar dentro de un plan de atención a la salud mental actualizado del que actualmente carecemos. En suma, señora consejera, queremos manifestar nuestra preocupación por el deterioro que se está sufriendo en el acceso a la asistencia sanitaria como consecuencia de los recortes en nuestra financiación, particularmente por la repercusión que tienen colectivos sensibles, como es este que abordamos hoy de los enfermos psiquiátricos, que además aumentan en momentos difíciles como los que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morera. La señora Julio, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Yo creo que, como bien se ha dicho, está más que demostrado en la historia de la salud pública y de la epidemiología. Son muchísimos los estudios en donde se evidencia la relación entre morbilidad y mortalidad y la condición social y económica de las poblaciones.
incluso estudios de relación de clase social con enfermedad y muerte. Y evidentemente también incluso ya hay numerosos estudios que hablan de cómo impacta en la disminución de la esperanza de vida de las poblaciones que están sometidas a esta crisis económica. Y no estamos hablando del tercer mundo, estamos hablando de cómo está impactando ahora y ya en los países incluso de la Europa del Norte y de la Europa desarrollada. Desde mi punto de vista, yo creo que evidentemente el registro de casos atendidos en el área de salud mental fue un hito y yo creo que aprovecho para felicitar, ¿no?, el trabajo que han realizado durante todos estos años y realizan los profesionales de la salud mental. Pero creo que es importante distinguir dos cosas. El registro da para lo que da y fundamentalmente su función es el registrar la patología diagnosticada y fundamentalmente crónica para poder planificar todos los recursos sociosanitarios de la red pública asistencial sanitaria y social para dar respuesta a ello. Pero el impacto del que estamos hablando, que aflorará en los registros de enfermedad psiquiátrica, estoy segura, aflorará, aparecerán más enfermedades de patología crónica, pero aunque no aflore ahí, donde sí que está aflorando es en la calle y en el día a día de la consulta de atención primaria, que es fundamentalmente, yo creo, que es donde se ve el problema agudo que no ha dado lugar a un alta en el registro de psiquiatría, pero que sí da lugar a problemas, digamos, en la salud, digamos, de la vida diaria de las miles de personas que se encuentran con dificultades porque están en desempleo, con dificultades para afrontar la vida cotidiana. Por eso yo creo que es importante distinguir la patología aguda de la crónica. Y evidentemente el registro no traslada, por ejemplo, lo que es un suicidio. Es decir, desgraciadamente muchas de las personas que se suicidan a veces no tienen detrás una historia de patología psiquiátrica, sino son pues situaciones sobrevenidas que desencadenan pues una situación de desesperación y no por eso se es un enfermo mental, desde el punto de vista, creo que me entienden su señoría, de una patología crónica conocida, ¿no? Me parece importante, evidentemente, además de reforzar el papel de la estructura de la red de salud mental, reforzar el papel de la atención primaria y además de la coordinación de los profesionales de la salud mental con los profesionales de la atención primaria, porque son la primera línea de fuego para poder atender el problema del médico de familia, de la enfermera de familia, que está viendo una familia que estaba bien y que ahora empieza a estar mal, pues por todos los acontecimientos que sobrevienen de la crisis. Me parece también importante, un poco en el sentido de reflexionar aquí colectivamente, que qué podemos hacer, ¿no? Porque el sistema sanitario no va a resolver desgraciadamente la crisis económica, ni va a resolver el sistema sanitario, ni el médico, ni la enfermera, el problema del desempleo del paciente con el que se tienen que enfrentar día a día. Me parece importante también reforzar la coordinación de atención primaria con los servicios sociales de los ayuntamientos, porque sí que es verdad que es una puerta de entrada para identificar familias en riesgo y el sistema lo que puede hacer es ayudar digamos, por lo menos encauzarle en el contexto de los servicios sociales. Yo creo que, desgraciadamente, el sistema sanitario está sufriendo la presión de los recortes, la presión de la crisis, y la sufre por la disminución de los presupuestos, pero también la sufren los profesionales en la batalla de día a día de la atención directa de la población. Y también coincido con lo dicho, que creo que la actual reforma laboral está conllevando a que muchas personas escondan incluso su enfermedad por el miedo de perder un puesto de trabajo, y eso también es un problema que el sistema sanitario puede paliar en gran medida, pero no puede resolver en el fondo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señora Julio. Ahora, por el Grupo Popular, la señora Roldós, por un tiempo de 3 minutos. Ay, perdón. Sí, buenos días. Gracias, señora presidenta. Señorías, desde luego la crisis económica que estamos padeciendo a todos nos preocupa, pero es verdad que todavía a día de hoy no hay estudios en la bibliografía mundial definitivos ni concluyentes sobre el impacto que pueda tener sobre la enfermedad mental la actual crisis económica.
Y dicen los expertos a través del Plan Estratégico 2011-2013 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental del Instituto de Salud Carlos III, en conexión con todas las comunidades autónomas, que no es previsible que la actual crisis pueda aumentar el número de personas con enfermedad mental grave. Eso no quita para que el número de cuadros de ansiedad, de estrés, de insomnio, que pese a no ser enfermedad mental, sí que deterioran, como alerta la Organización Mundial de la salud mental de los ciudadanos. Y aquí yo creo que es importantísimo reflexionar sobre el papel amortiguador que hacen las redes de protección social, los sistemas de protección social y también las redes familiares, donde incluso el apoyo psicológico a estas personas que pierden su empleo, que pierden su estatus socioeconómico, tiene la red de apoyo familiar en el aspecto incluso de amigos, el apoyo psicológico a estas personas en cuanto a recuperar su salud mental. Yo, señora consejera, conociendo que en el registro de casos psiquiátricos no ha habido un aumento de los trastornos adaptativos, que en definitiva serían los causados por esta crisis económica, sí que ha habido en lo que son enfermedad mental grave, los cuadros delirantes o los cuadros de esquizofrenia, que nada tienen que ver con situaciones eventuales de crisis económica, sí que me gustaría preguntarle si tiene datos acerca de ingresos hospitalarios, de urgencias atendidas, de consultas, si ha habido incremento en el número de ingresos, de urgencias, de consultas, si tiene datos a través de farmacia, de que si ha habido o no un aumento en la prescripción y dispensación de psicofármacos, porque, señor Morera, los psicofármacos difícilmente uno se puede automedicar con psicofármacos que le exigen a uno receta médica y que está perfectamente controlado. Si tiene datos, señora consejera, acerca del consumo de alcohol, si ha habido un repunte en el consumo de alcohol, que suele ser otro de los datos identificativos de las personas con trastornos adaptativos, si también a través de la red de atención a las drogodependencias hay incremento de pacientes con abuso de psicofármacos, y también si tiene datos acerca de tasa de suicidio en Canarias, porque yo quisiera recordar que pese a que España es el país de la Unión Europea con mayor número de desempleados, de tasa de desempleo, sin embargo, España sigue siendo el país de la Unión Europea con menor tasa de suicidios de toda la Unión Europea. Y sí que es verdad que tenemos que estar alerta en atención primaria, porque todos esos trastornos adaptativos, que vuelvo a decir que no son enfermedad mental, sí que llegan a la atención primaria en forma de cuadros de estrés, de ansiedad, etcétera, que muchas veces se convierten en cuadros psicosomáticos que simulan patología y que, por lo tanto, es el médico de atención primaria quien primero los tiene que detectar y que tratar y que prevenir el que puedan derivar en consecuencias más graves. Por lo tanto, creo que es importante que aquí demos una imagen y una sensación de tranquilidad. Las enfermedades mentales no se producen por situaciones de crisis económica, sí que los trastornos adaptativos, y que hay que estar atentos a cuidar de estas personas, y que lo que tenemos que hacer en Canarias es reforzar la red de atención social a estas personas para sus necesidades físicas, para que puedan comer, para que tengan una vivienda, y también reforzar esa red familiar que está haciendo y que está amortiguando las consecuencias de la crisis, gracias a que tenemos una estructura social en Canarias donde las familias están paliando, están amortiguando de manera muy importante las consecuencias de la crisis económica y del desempleo. Muchas gracias. Gracias, señora Roldós. Para una segunda intervención, don Román Rodríguez, por un tiempo ya de 10 minutos. Bueno, yo creo que los datos de la señora consejera evidencian que el registro de casos de salud mental no capta el problema del que estamos hablando. Es evidente. No me consta casos de esquizofrenia por estar en desempleo. Evidente. Lo que estoy yo diciendo es que el sistema de salud mental, tal como está articulado, está dimensionado, organizado para las patologías psiquiátricas crónicas mayores, relevantes, los trastornos delirantes, la esquizofrenia, psicosis diversas, ¿no? Por lo tanto, no tenemos datos sobre el impacto de la crisis económica sobre el sector más vulnerable y su impacto en la salud. No tenemos datos, que sí existen en otros lugares de España. Yo no he hablado de la esquizofrenia, yo hablo de la depresión. Estar deprimido es muy relevante, porque la gente deprimida es infeliz. Y ha aumentado un 20% las depresiones entre el colectivo de desempleados, según estudios del año 2012,
muy relevantes de miles de pacientes. Ha aumentado un 10,8% la distimia, un 8,4% los trastornos de ansiedad. De manera que la patología menor, pero que hace a la gente profundamente infeliz, y el paso de una depresión a una decisión drástica e irreversible, como el suicidio, es más pequeño de lo que la gente se imagina. Por eso la evolución de la tasa de suicidio evoluciona conforme a la reacción de la crisis económica. Y cuando tengamos datos del INE dentro de 2 o 3 años, veremos que esto que decimos no es un error, lo apuntaba el doctor Morera. De manera que yo lo que planteo es que el dispositivo de salud mental, tal como lo concebimos en estos momentos, no es capaz de captar esta problemática psicológica, vamos a quitarle entidad a lo psiquiátrico, psicológica, de trastornos adaptativos que hacen a la gente profundamente infeliz, que hace que la gente no salga a la calle, que hace que la gente vuelva a hábitos adictivos, que hace que la gente aumente el peso, que hace que la gente se descuide y así sucesivas consecuencias sobre la salud de las personas. Yo he hablado con jefas de oficina de los servicios de empleo de esta comunidad y me impresionaba cómo me describían su experiencia. Dice, cuando el desempleado lleva 6 meses, viene animado, buscando activamente el empleo, sabiendo de que lo que le pasa es transitorio. Cuando pasa 1 año y medio, esta misma funcionaria me decía, la gente está deprimida, la gente está triste, cree que no va a encontrar soluciones a su problema. Y de lo que estamos hablando aquí es de que el sistema sanitario no va a resolver el paro, ni yo lo he dicho. Sé muy bien dónde se resuelven los problemas del paro y lo tengo clarísimo, y pocos han hablado en este Parlamento como yo en relación a la crisis y la necesidad de acometer soluciones eficaces. Lo que estoy diciendo es que el problema de la crisis, el problema del desempleo, genera patologías adaptativas relevantes, significadas, que afectan a mucha gente y que el sistema no tiene medido. Y estoy reclamando que la atención primaria, donde sí están recibiendo estos problemas de salud de forma masiva, pero de forma no organizada, porque no tenemos ninguna estrategia, ningún programa para actuar en esta materia. Y es la profesionalidad de la gente, la buena voluntad la que está acometiendo esta respuesta. Hay sistemas de salud en Europa sobre estructuras económicas más justas que la nuestra, por ejemplo el Reino Unido, donde existe programas de actuación, de atención directa a los desempleados. El caso del Sistema Nacional de Salud británico, que a pesar de los recortes sigue siendo la joya de la corona. Lo que estoy reclamando, en definitiva, es una política sanitaria sobre un problema que impacta en la salud psíquica y física, porque no solamente hay datos relevantes sobre el impacto sobre la salud psíquica, y para tener un problema psíquico no hay que tener una esquizofrenia. No hay que tener una esquizofrenia. Eso es la mayor de los problemas. Estamos hablando de estos asuntos que luego repuntarán en cronicidad y repuntarán en estadísticas terribles como las de los suicidios, como se está viendo ya. De manera que yo lo que estoy reclamando es que el Gobierno, que el dispositivo sanitario se ocupe de este tema, lo tenga en la agenda, porque a nosotros nos está pasando una cosa. La crisis ha hecho de traer recursos al sistema sanitario en su conjunto, de forma relevante, y el sistema está en crisis. Pero ya no es que lo digamos algunos, es que ahora lo dicen los ciudadanos. Les tengo que recordar que la encuesta del CIS de hace una semana coloca a los problemas sanitarios en el segundo lugar de preocupación de los ciudadanos. Y eso que decimos algunos ya no es solamente opinión legítima, sino el 38% de la gente de Canarias cree que el problema más importante es la sanidad. Por cierto, el 26% que la educación. En relación al primer tema y comparando con Extremadura, con Andalucía, pues estamos 5 veces por encima. A ver si tomamos nota. Por cierto, aquí lo fácil es descalificar al mensajero, ¿no? La encuesta está mal hecha, la encuesta se hizo tarde, oiga. Quintuplicamos la preocupación ciudadana en materia sanitaria en esta comunidad con respecto a la media española. Y quintuplicamos la media de preocupación de los ciudadanos de Canarias con respecto al sistema educativo. Y son datos del CIS. Como ustedes comprenderán, yo siempre hago caso al CIS, más del Partido Socialista, más del Partido Popular. Creo que tienen una alta profesionalidad y además contribuyen a que sepamos cómo se comporta la realidad. De manera que lo que vengo a decir es que el sistema sanitario puede hacer más por la gente que lo está pasando mal en esta crisis, que hay un conjunto de problemas de salud que deben ser detectados y tratados, que las consecuencias de no hacer un seguimiento y un control sobre estas patologías ahora menores
las pagaremos en patologías más graves y que es necesario, por lo tanto, potenciar programas específicos de actuación en la materia, que es necesario establecer algún mecanismo de observación, de control sobre la evolución de los suicidios, porque lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque es por otra parte elemental que estas cosas las sepamos. Y yo no creo que dispongamos de datos, y si los tenemos, pues habrá que decirlo, de manera que de estas cosas es de las que estamos hablando. Y acabo diciendo una cuestión que me parece nuclear en este tema. Los que tenemos cierta experiencia en cómo se comportan las cosas en el mundo y en la sanidad, y es cuando hay estrecheces, es altamente probable que se lleven el gato al agua otras patologías. Cuando no hay un plan de salud que guíe la orientación del sistema sanitario, cuando uno no tiene los objetivos para repartir con criterios los recursos limitados, pues es más fácil que las prótesis o la patología cardiovascular grave se lleven los recursos económicos. Yo creo que me están entendiendo los que me tienen que entender. Con eso quiero decir que en ausencia de un plan de salud que oriente los objetivos estratégicos del sistema en tiempos de crisis, porque un plan de salud no tiene los mismos objetivos en tiempos de crisis que en tiempos de bonanza, hay que modificarlo, hay que apostar más por la calidad que por la cantidad, pero hoy no tenemos esa guía, de manera que se dirimen aquí la asignación de recursos conforme a la fuerza que tengan las especialidades, los profesionales o la presión que ejerzan los afectados. Y eso hace que pierdan este tipo de problemas. Lo conocemos en el sistema sanitario. Es más fácil captar recursos para trasplantes, que son necesarios, que captar recursos para la prevención o para la atención primaria en un asunto que afecta a mucha gente. En definitiva, señora consejera, creo que los datos calados ponen en evidencia que no tenemos datos sobre lo que está pasando de las patologías asociadas al desempleo en el área de salud mental, y acabo diciendo que no solo en el área de salud mental. Los problemas del desempleo, la pérdida de la autoestima, la pérdida de ánimos, de ganas, hace que la gente cambie todo. La relación con la familia, la relación con el entorno, la relación con la sociedad. Y de ahí se van a derivar no solo problemas de salud mental que se puedan cronificar, sino problemas serios en relación al insomnio, en relación a la obesidad, en relación a las enfermedades cardiovasculares, porque las adicciones aumentan cuando uno está en desempleo. Está bien estudiado en otras latitudes. Si tú no tienes nada que hacer y no tienes esperanza, es fácil que la gente utilice determinados productos adictivos para evadirse. De manera que estas cuestiones las tenemos que poner en valor y el sistema sanitario las tiene que atender. Insisto, la crisis es otra cosa que tiene, entre otras, esta consecuencia, y las recetas a la crisis no las estoy pidiendo en sanidad. Lo que estoy pidiendo es que el sistema sanitario se adapte, se adecúe, responda a una nueva realidad, entre otras, que es esta. Y creo sinceramente que el registro que tenemos en materia de salud mental no detecta estos problemas porque no fue pensado para esto, de manera que no se le pueden pedir peras al olmo, habrá que buscar otros mecanismos de detección, de seguimiento y de control. Por eso apuntamos la potenciación de la atención primaria, no de forma improvisada, sino de manera programada, y la necesidad del control de datos para saber cómo evolucionan estos problemas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Ahora, para terminar la comparecencia, la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señorías, desde la Consejería debemos hablar de datos asistenciales y no tenemos datos que digan lo contrario. Y no podemos demostrar estadísticamente que lo planteado por ustedes sea incierto. Tanto hay que tener en cuenta que solo contamos en nuestra comunidad con 2 años de registro. Se están registrando todos aquellos grupos de patologías que están relacionados con la salud mental. Y no conocemos datos anteriores, no tenemos ningún dato anterior. Por supuesto que es un problema que preocupa y que está ocupando a las personas que se dedican a la salud mental y también a atención primaria. Tanto es así que además en el 15º Congreso de Salud Mental, que se celebró en esta misma isla en junio del año 2012, fue debatido de forma amplia el tema de las posibilidades del incremento de enfermedades mentales y de los suicidios, y teniendo en cuenta experiencias retrospectivas en las que se objetivaban incrementos de trastornos mentales relacionados, como bien dice el señor Rodríguez, con periodos de crisis
que pueden incluso aparecer hasta 10 años más tarde. Es decir, que provocados por la crisis pueden aparecer este tipo de trastornos de forma prolongada en el tiempo. Si ya se parte de que el 37% de las personas en general tienen riesgo de padecer algún problema de salud mental a lo largo de su vida en condiciones normales, en situaciones de crisis económica que contribuyan a aumentar el nivel de debilidad, ansiedad, hará que una parte de la población no soportaría esta situación, apareciendo un mayor riesgo de padecer este tipo de trastornos. Hay estudios europeos, como bien dicen todos, que analizan de forma retrospectiva y parecen indicar el incremento del desempleo, también produce efectos negativos, como decían, en la salud mental. Y la Organización Mundial de la Salud ha advertido de estos efectos y también del efecto de mora al que hacía mención. De darse una situación de este tipo, la recomendación es además, como dicen, estamos de acuerdo en eso, dar soporte a través de las unidades de salud mental y el llevar a cabo programas activos en mercados de trabajo para poder mitigar los efectos adversos y poder mantener un estado de salud mental adecuado. Y evitar así los periodos de bajas laborales prolongados, los problemas de la inserción laboral y social y, por tanto, el gasto sanitario. Desde la Consejería de Sanidad, concienciados de este problema, se puso en marcha este registro, en efecto, no solo con el objetivo de poder detectar estos problemas, sino tener registrados todos aquellos casos, todas las patologías que se controlan desde salud mental y poder mantener monitorizado con datos fiables la evolución de la salud mental y, por tanto, de las patologías que pudieran detectarse ligadas a este tipo de problemas. Y, evidentemente, pues poder adaptar, si hiciera falta, los recursos, si hiciera falta aumentarlos y tomar las medidas necesarias. También a nosotros nos sorprende encontrar que el resultado de los registros hechos en estos años arrojan los resultados que ya he mencionado, un incremento de patologías no asociadas a estos factores, una elevación no significativa de los trastornos afectivos y una disminución de grupos que abarcan los trastornos neuróticos, secundarios a situación estresante y somatomorfos, trastornos fóbicos, trastornos de angustia y ansiedad que han disminuido, como decía antes, de 16.052 en el año 2011 a 15.756 en el año pasado. En relación a los suicidios, también se ha tenido especial cuidado y, de hecho, ante unos datos publicados hace aproximadamente un mes y medio, algo así, a través del Instituto de Medicina Legal y Forense, en que hablaba de un incremento del número de suicidios, los responsables de la Dirección de Programas Asistenciales de Salud Mental ha solicitado la posibilidad de poder cruzar datos para poder detectar cuáles de ellos habían tenido contacto en algún momento con las unidades de salud mental. Aún así, hay que medirlo, ese dato que todavía no se lo han facilitado. Hay que tener en cuenta que, bueno, según los estudios y según los profesionales de la psiquiatría, el 75% de los suicidios no han tenido contacto, y hablo en general, no en nuestra comunidad, hablo a nivel de estudios generales, no han tenido contacto previo con dispositivos de salud mental. Atención primaria también está ocupada porque probablemente muchos trastornos no lleguen a ser lo suficientemente importantes como para llegar a salud mental y hablar, como preguntaban ustedes, de patologías mentales y estén tratados ahí, e incluso que no acudan a las consultas médicas, pues por miedo a tener bajas laborales, a problemas con el trabajo. No obstante, atención primaria también está atenta a este tipo de problemas para poder detectarlos y derivarlos a salud mental, que tiene todos los dispositivos al 100% y no se ha detraído nada para ningún otro tipo de prótesis u otras cosas, y dar la asistencia en salud mental que sea adecuada. A pesar de todo ello, también se han mantenido, como le decía, todos los recursos funcionando al 100%, tanto en los aspectos sanitarios como en los sociosanitarios, para poder dar soporte a los pacientes y familias en situación crítica en aquellos casos que se detecten. Y se mantiene un estricto control del registro por si la tendencia cambiase, poder detectarla
en el periodo más breve posible y, en tal caso, poder reforzar, si es preciso, todos los recursos existentes. Comparto la posición de todas sus señorías. Tanto atención primaria como salud mental es un campo que tiene muy en cuenta, por el que está preocupado y, por supuesto, no solo por los trastornos mentales mayores como la esquizofrenia, que efectivamente nada tienen que ver con esto, pero creo que a la hora de dar los datos y haber tenido un registro hecho, pues era importante decir dónde estaban los incrementos. En cuanto a las urgencias, los datos de las urgencias se los he dado, y en cuanto a los datos de ingresos, habitualmente los ingresos que se producen están relacionados con trastornos mayores y no con otros. De todas formas, también en una comparecencia hace algún tiempo de drogodependencia se puso de manifiesto que había un ligero incremento del consumo de alcohol en edades jóvenes, pero que no era relevante y además muy por debajo de la media del resto del Estado. Seguiremos, por supuesto, tratando de mejorar, si es posible, porque confío en los profesionales que se dedican a la salud mental y que están encargados del registro de los datos, y estaremos muy atentos porque evidentemente es un problema actual que muchos trabajos corroboran, muchos trabajos, pero siempre previos, y que muchos países, y sobre todo, como dice el señor Rodríguez, en el Reino Unido, que lo tienen especialmente cuantificado, y seguiremos trabajando en ello. Y si hubiese algún cambio, de hecho, pues se pondría de manifiesto y haríamos frente de la forma más rápida posible. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Pasamos a la segunda de las comparecencias, la 798, instada por el Grupo Popular sobre el concierto con los colegios oficiales farmacéuticos de Canarias para la ejecución de la prestación farmacéutica. La señora Lourdes, por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra. Sí, muchas gracias.